Entre tanto, hoy la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano informaron que le comunicaron a sus choferes la prohibición de transportar ciudadanos haitianos. ¿Es esa una medida y una decisión legal en República Dominicana? Vámonos con Yocasta Veras, está en directo en las calles y nos tiene más detalles sobre el tema. Yocasta, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Tal y como adelantas, me encuentro junto al sindicalista Mario Díaz, quien nos dará los detalles acerca de las medidas que han tomado en el día de hoy de no montar ciudadanos haitianos en sus respectivas rutas. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches. Mira, nosotros en el día de hoy, el Buró Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Social Cristiano se reunió con carácter de emergencia y se tomaron en esa reunión 3 medidas trascendentales e importantes en la actual coyuntura con relación al tema haitiano. La primera es que se prohibió de una manera permanente transportar nacionales haitianos indocumentados en la ruta de transporte interurbano y en la ruta de transporte de pasajeros en las unidades vehiculares que están afiliadas a nosotros. En segundo término, se prohibió alquilarle a nacionales haitianos las unidades vehiculares en la capital y en el Gran Santo Domingo, lo llamado carro del concho, y se prohibió en la parada de motoconcho que nosotros controlamos que elaboren nacionales indocumentados haitianos en los motoconchos. ¿Por qué? Porque el 60% de los motoconchistas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional son haitianos. Al igual sucede en la ruta de carro público y todo el transporte de los haitianos que vienen ilegales de Haití, que viven aquí ilegales, que se transportan en la capital, se transportan en el sistema de transporte masivo, llámese autobús y minibús. Entonces nosotros hemos también hecho un llamado en ese sentido a los demás gremios sindicales para que adopten la misma medida y a partir del lunes algunas organizaciones sindicales van a adoptar la misma medida y se va a prohibir de una manera permanente transportar nacionales ilegales haitianos que se encuentran en el territorio dominicano. Ya ustedes escucharon, señores, estas son las medidas que van a estar tomando a partir del lunes. Los haitianos indocumentados no serán transportados por estos sindicalistas. Es todo lo que tengo hasta este momento. Retorno contigo en los estudios. Que yo voy a hablar.